CEO millonaria ayuda a un padre con su hija en la lluvia, sin saber que él era el empleado que despidió. «Mami, tengo miedo», gritó la pequeña Sofía, sus lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que se filtraban por el techo deteriorado de la estación de tren. Diego Vargas apretó más fuerte a su hija de 4 años contra su pecho, sintiendo cómo sus pequeños brazos se aferraban desesperadamente a su cuello empapado. El agua goteaba de su cabello oscuro, mientras buscaba con la mirada algún lugar más seco en la abarrotada estación del centro de la Ciudad de México. «Ya pasó, mi amor, ya pasó», murmuró, aunque su propia voz temblaba. 3 semanas sin trabajo, y ahora esto. Sus zapatos de trabajo, antes elegantes pero ahora gastados, chapoteaban en los charcos que se formaban en el suelo de la estación. El anuncio del altavoz resonó por encima del estruendo de la tormenta. Retraso indefinido en todas las líneas debido a las condiciones climáticas. Perfecto. Diego cerró los ojos un momento, calculando mentalmente. Había gastado sus últimos pesos en el boleto de regreso a casa después de otra entrevista fallida. No tenía dinero para un taxi, y caminar con Sofía bajo esta tormenta era impensable. «Disculpe». La voz era suave pero firme. Diego levantó la mirada y se encontró con los ojos color miel de una mujer elegante. Vestía un abrigo de cuero negro que probablemente costaba más que su renta de 3 meses, y su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar de la lluvia. En sus manos sostenía un paraguas grande y negro. «Tomen esto», dijo la mujer extendiendo el paraguas hacia él sin ceremonia. «Ustedes lo necesitan más que yo». Diego parpadeó, confundido. ¿Una desconocida ayudando sin pedir nada a cambio? En sus 30 años había aprendido que la gente como ella, rica, exitosa, con ropa que gritaba poder, no se molestaba con gente como él. «No, señora, no puedo aceptar. Por favor», lo interrumpió y había algo en su tono que no admitía discusión. «Hay una cafetería allá», señaló hacia un pequeño local al fondo de la estación. «Vamos». Sin esperar respuesta, la mujer comenzó a caminar, y Diego, cargando a Sofía, no tuvo más opción que seguirla. El paraguas los cubría a los 3, y por primera vez en la última hora, Diego sintió que podía respirar sin ahogarse en lluvia. La cafetería era pequeña y acogedora, con olor a café recién hecho y pan dulce. La mujer encontró una mesa cerca de la ventana y les hizo gestos para que se sentaran. «Un chocolate caliente para la pequeña», le dijo al mesero sin preguntar, «y 2 cafés americanos». «Señora, de verdad no es necesario», comenzó Diego, pero ella lo detuvo con una sonrisa. «Soy Isabela. ¿Y ustedes?» «Diego», respondió él, sintiendo las mejillas coloradas de Sofía mientras se acurrucaba contra él. «Y esta es Sofía». «Hola, Sofía», dijo Isabela, inclinándose ligeramente hacia la niña. «¿Te gusta el chocolate caliente?» Sofía asintió tímidamente, y por primera vez desde que comenzó la tormenta, sus sollozos se calmaron. «¿Quién es esta mujer?» Diego la observó mientras ella interactuaba con su hija. No había condescendencia en su tono. No había esa típica sonrisa forzada que los adultos usaban con los niños. Hablaba con Sofía como si fuera una persona real, con respeto. «¿Y a qué te dedicas, Diego?», preguntó Isabela cuando el mesero trajo las bebidas. «Soy diseñador gráfico», respondió automáticamente, luego sintió la familiar punzada en el estómago. «Bueno, recientemente, hubo recortes en mi empresa. Impulso Digital». El nombre de la empresa, que lo había despedido 3 semanas atrás, resonó en su mente como una maldición, una decisión fría, ejecutiva, que había destruido su estabilidad en una reunión de 5 minutos. Isabela asintió comprensivamente. «El mercado está difícil. ¿Has encontrado algo nuevo?» «Estoy buscando», mintió Diego. La verdad era que cada entrevista terminaba igual. «Te contactaremos», y luego silencio. Con Sofía dependiendo de él completamente desde que su madre los abandonó 2 años atrás, la presión era asfixiante. «Papi diseña cosas muy bonitas», intervino Sofía con chocolate en los labios. «Me hizo un castillo de princesas en la computadora». «¿En serio?», Isabela sonrió genuinamente. «Me encantaría verlo algún día». «Algún día». Diego la estudió. Esta mujer claramente tenía dinero, poder, probablemente una agenda llena de compromisos importantes.
¿Por qué estaría interesada en los dibujos de una niña de 4 años? ¿Y tú? Preguntó más por cortesía que por curiosidad real. Trabajo en tecnología, respondió Isabela vagamente. Mucho estrés, muchas decisiones difíciles. Había algo melancólico en su voz que no esperaba. A veces uno pierde de vista lo que realmente importa. Sofía había terminado su chocolate y ahora jugaba con las servilletas de papel, doblándolas en formas extrañas. Isabela la observaba con una expresión que Diego no podía descifrar. Nostalgia, arrepentimiento. ¿Tienes hijos?, preguntó sin pensar. La sonrisa de Isabela se desvaneció apenas un segundo. No, el trabajo siempre fue la prioridad. Siempre. La palabra resonó extraña, como si fuera una decisión que ya no estaba segura de haber tomado correctamente. El anuncio del altavoz interrumpió el momento. Servicio restablecido en la línea 2. Próximo tren en 10 minutos. Diego se incorporó automáticamente. Bueno, parece que ya podemos irnos. Esperen. Isabela sacó una tarjeta de su bolso. Si necesitas que alguien revise tu portafolio, conozco gente en la industria. Diego tomó la tarjeta. Era elegante, minimalista. Solo decía Isa y un número de teléfono. Ni empresa, ni título, ni apellido. Gracias, Isa, de verdad. Cuando se despidieron en la entrada de la estación, Diego cargando a Sofía bajo el paraguas que Isabela había insistido en que se quedaran, algo había cambiado. Por primera vez en semanas, no se sentía completamente solo en el mundo. Isabela los vio alejarse bajo la lluvia que ya amainaba y sintió una extraña opresión en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que ayudé a alguien sin esperar nada a cambio? No recordaba. Mientras caminaba hacia su auto, un BMW negro estacionado en la zona VIP, no podía quitarse de la mente la imagen de Sofía abrazando a su padre, o la gratitud genuina en los ojos de Diego. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen, su asistente. Junta con inversores en 30 minutos. ¿Dónde estás? Isabela miró hacia atrás una vez más, pero Diego y Sofía ya habían desaparecido entre la multitud. Solo una buena acción, se dijo mientras subía al auto. No significa nada más, pero mientras conducía hacia su oficina, no podía dejar de pensar que quizás, por primera vez en años, había hecho algo que realmente importaba. 2. 3 semanas después, Isabela caminaba por el Parque México en la colonia Roma Norte, fingiendo revisar emails en su teléfono mientras sus ojos buscaban algo más. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se suponía que debería estar en su oficina, preparando la presentación para los inversores japoneses, no vagando por un parque un martes por la mañana. ¡Isa! La voz infantil la hizo voltear. Sofía corría hacia ella con los brazos extendidos, su vestido rosa ondeando mientras Diego la seguía con una sonrisa de disculpa. «Sofía, no corras hacia...» Diego se detuvo al reconocer a Isabela. «Isa, qué coincidencia verte aquí». «Coincidencia». Isabela sintió calor en las mejillas. Esta era la tercera coincidencia en 2 semanas. Primero en el mercado de Medellín el sábado pasado, luego en la panadería de la Roma Norte el domingo, y ahora aquí. «Hola», logró decir mientras Sofía se aferraba a su pierna. «¿Cómo has estado, Diego?» «Mejor», respondió él, y esta vez su sonrisa parecía genuina. «Conseguí algunos trabajos freelance, nada permanente aún, pero es algo». Isabela notó que llevaba una camiseta limpia pero desgastada y que sus zapatos, aunque cuidados, mostraban signos de uso constante. «Mientras yo gasté más en mi café de esta mañana que lo que él probablemente tiene para almorzar». «¿Quieres sentarte?», preguntó señalando una banca bajo la sombra. «Tengo tiempo, mentira». Carmen la había llamado 3 veces en los últimos 20 minutos. Sofía inmediatamente trepó a la banca entre los 2 adultos, columpiando sus pequeñas piernas, mientras señalaba las ardillas que corrían por el pasto. «¿Sigues en tecnología?», preguntó Diego, observándola con curiosidad. «Sí, aunque a veces pienso que me está consumiendo», respondió Isabela sin pensar. Luego se sorprendió de su honestidad. «¿Tú sigues buscando algo permanente?». Diego asintió. «Es difícil. Muchas empresas han hecho recortes últimamente». Impulso Digital, donde trabajaba, despidió a decenas de personas de un día para otro. Su voz se endureció ligeramente. Ni siquiera una explicación decente, solo reestructuración empresarial.
Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Impulso Digital. Mi empresa. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. ¿Impulso Digital dijiste? Sí, ¿la conoces? Diego la miró con interés. Es una empresa de marketing digital, bastante exitosa aparentemente, aunque su CEO se detuvo, como recordando que estaba hablando con una desconocida. Su CEO. Yo. Isabela luchó por mantener la voz estable. ¿Qué hay del CEO? Diego vaciló. Bueno, según dicen, es implacable. Toma decisiones sin pensar en las personas afectadas. Pero supongo que así funcionan las grandes empresas, ¿no? Implacable. La palabra resonó en la mente de Isabela como una acusación. Ella había aprobado esos despidos en una reunión de 40 minutos, revisando números en hojas de cálculo, no nombres, no rostros, no historias como la de Diego. «Papi, ¿podemos comprar paletas?», interrumpió Sofía señalando un vendedor que pasaba cerca. Diego revisó automáticamente sus bolsillos y Isabela vio la microexpresión de pánico que cruzó su rostro antes de sonreírle a su hija. «Claro, princesa. Espera un segundo. Yo invito», se ofreció Isabela rápidamente. «No, de verdad no es necesario. Por favor, quiero hacerlo». Isabela se levantó antes de que Diego pudiera protestar y se acercó al vendedor. Mientras elegía paletas de colores brillantes para Sofía, su mente era un torbellino. Este hombre, yo destruí su vida, y él ni siquiera lo sabe. «Gracias», dijo Diego cuando regresó. «Eres muy generosa, generosa. Si supiera la verdad, probablemente no me dirigiría la palabra». «Diego», dijo, sentándose nuevamente, ¿has pensado en mostrar tu trabajo a otras empresas? Tu portafolio. Ah, sí. Llevo una carpeta siempre conmigo, por si acaso. Diego sacó una carpeta desgastada de su mochila. ¿Te gustaría verlo? Isabela abrió la carpeta y sintió que se le cortaba la respiración. El trabajo era extraordinario. Diseños limpios, innovadores, exactamente el tipo de creatividad que Impulso Digital necesitaba. Este hombre era un activo valioso, y yo lo despedí sin siquiera revisar su trabajo. «Es impresionante», murmuró pasando las páginas. «Este diseño para la campaña de café es brillante». «Era para un cliente de Impulso Digital», explicó Diego con orgullo. «Una de mis últimas campañas antes de... Bueno, ya sabes. Yo aprobé el despido del hombre que creó esto». Isabela sintió náuseas. «Diego, conozco a alguien que podría estar interesado en tu trabajo», dijo impulsivamente. «¿Te molestaría si comparto algunos de estos diseños?» Los ojos de Diego se iluminaron. ¿En serio? Eso sería increíble. Su teléfono vibró insistentemente. «Carmen, otra vez». Isabela lo ignoró. «Papi, ¿podemos ir a los columpios?», preguntó Sofía terminando su paleta. «Claro, mi amor». Isabela los acompañó al área de juegos, observando cómo Diego empujaba cuidadosamente a Sofía en el columpio, cómo se aseguraba de que estuviera segura antes de cada impulso, cómo su rostro se iluminaba cada vez que ella reía. «¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mí de esa manera?» «Es una niña muy especial», comentó. «Es todo lo que tengo», respondió Diego simplemente. Su madre, bueno, decidió que la maternidad no era para ella cuando Sofía tenía 2 años. Desde entonces, somos solo nosotros dos, un padre soltero luchando por sacar adelante a su hija, y yo le quité su estabilidad económica. Debe ser difícil, algunos días más que otros, admitió Diego, pero vale la pena cada sacrificio. Ella confía en que voy a cuidarla y no voy a fallarle. La determinación en su voz hizo que Isabela sintiera algo que no había experimentado en años, admiración genuina por otra persona. Su teléfono sonó. Esta vez era una llamada, no un mensaje. «Disculpa, tengo que contestar», se disculpó. «¿Isabela? Gracias a Dios». La voz frenética de Carmen. «Los inversores japoneses llegaron temprano. Están esperando en la sala de juntas. ¿Dónde estás?» Isabela miró a Diego empujando a Sofía. Escuchó la risa cristalina de la niña. Sintió la paz que emanaba de este pequeño rincón del mundo. «Voy para allá», suspiró. Cuando colgó, Diego la observaba con preocupación. «¿Todo bien?» «Trabajo. Siempre el trabajo». Isabela recogió su bolso.
Tengo que irme, pero ¿podríamos vernos pronto? Me gustaría ayudar con lo del portafolio. Me encantaría, respondió Diego, y la calidez en su voz hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. Mientras caminaba hacia su auto, Isabela se volvió una vez más. Sofía había bajado del columpio y ahora recogía flores silvestres, mientras Diego la observaba con ternura infinita. Esta no puede ser casualidad, pensó. El universo me está mostrando lo que destruí, pero también quizás le estaba dando la oportunidad de arreglarlo. Una semana después, Isabela se encontró caminando por los pasillos de cristal y acero de Torre Manacar en Santa Fe, pero por primera vez en años, su mente no estaba en los negocios. Había pasado los últimos días utilizando discretamente sus contactos para conseguirle entrevistas a Diego sin revelar su conexión personal. «Carmen, ¿confirmaste la cita con Grupo Expansión para el diseñador freelance?», preguntó mientras revisaba su agenda. «Sí, y también con Media Lab, aunque Isabela...». Carmen la observó con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué estás ayudando a un desconocido? Si tan solo fuera un desconocido». Isabela evitó la pregunta fingiendo concentrarse en su teléfono. «Solo es un favor». Esa tarde, Isabela había quedado de encontrarse con Diego en el restaurante azul histórico en el centro. Llegó primero, eligiendo una mesa en la terraza con vista a la Catedral Metropolitana. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los mensajes. Había 3 ofertas preliminares para Diego, incluyendo una de Media Lab que podría cambiarle la vida. «Perdón por llegar tarde». Diego apareció junto a su mesa llevando la misma camisa azul que había usado en el parque, pero esta vez se había tomado la molestia de plancharla. El tráfico desde Neza estaba imposible. Neza, ciudad Nezahualcóyotl. Isabela hizo cálculos mentales rápidos. Diego viajaba más de 2 horas para llegar al centro de la ciudad. Con lo poco que ganaba en trabajos freelance, el costo del transporte público debía representar una porción significativa de sus ingresos. «No hay problema. Acabo de llegar», mintió. «¿Cómo está Sofía?» «Con la señora Carmen, mi vecina. Es como su abuela adoptiva desde que...». Diego se detuvo como siempre hacía cuando mencionaba a su ex esposa. «Le encanta cuidarla cuando tengo reuniones». El mesero se acercó, e Isabela notó cómo Diego revisaba discretamente los precios del menú antes de ordenar solo una agua mineral. «El caldo tlalpeño está excelente aquí», sugirió Isabela. «Y los tacos de cochinita. Invito yo, por favor, es lo mínimo después de que me ayudaste a contactar gente». Ayudarme a contactar gente. Otra mentira más. La lista de engaños se acumulaba como piedras en su estómago. «¿Te ayudé?» Diego pareció genuinamente confundido. «Tu trabajo es tan bueno que me inspiró a hacer algunas conexiones», improvisó Isabela. «De hecho, tengo noticias». Los ojos de Diego se iluminaron con una esperanza que hizo que Isabela sintiera aún más culpa. «Media Lab quiere entrevistarte mañana. Grupo Expansión también está interesado. Y hay una tercera opción, una consultora boutique que trabaja con empresas tecnológicas». Diego dejó caer el tenedor. «¿En serio? ¿Los 3 están interesados?» «Tu trabajo habla por sí solo», respondió Isabela, y al menos eso era completamente verdad. «Isa, no sé cómo agradecerte. De verdad, desde que perdí mi trabajo en Impulso Digital pensé que...». Se pasó una mano por el cabello. «Hay noches en que no puedo dormir pensando en qué pasará si no encuentro algo estable. Sofía necesita estabilidad, seguridad. Ella ya perdió a su madre. No puede perder también la seguridad de un hogar». Yo le quité esa seguridad. Isabela sintió como si tuviera cristales en la garganta. «Diego, sobre Impulso Digital, ¿nunca consideraste que tal vez los despidos no fueron personal? Las empresas a veces toman decisiones difíciles por supervivencia, no por crueldad». Diego la miró sorprendido por el cambio de tema. «Supongo que tienes razón, pero cuando tienes una hija que alimentar es difícil no tomárselo personal». Tomó un sorbo de agua. Además, la forma en que lo manejaron... HR llamó a 30 personas un viernes por la tarde. Nos dijeron que recogiéramos nuestras cosas y nos fuéramos. Ni siquiera tuvimos oportunidad de despedirnos de nuestros compañeros o terminar nuestros proyectos. Un viernes por la tarde. Isabela recordó esa reunión. Carmen le había sugerido hacer los despidos el lunes, pero Isabela había insistido en el viernes
para cerrar la semana limpiamente. No había pensado en cómo se sentiría irse a casa un viernes por la noche sabiendo que el lunes ya no tendrías trabajo. ¿Y si, hipotéticamente, la CEO de esa empresa quisiera hacer las cosas bien? ¿Compensar de alguna manera? Diego la estudió con curiosidad. ¿Por qué preguntas eso? Porque soy esa CEO y necesito saber si hay alguna forma de que me perdones cuando descubras la verdad. Solo curiosidad profesional. En mi trabajo a veces veo situaciones similares. Honestamente, Diego suspiró, no estoy seguro de que haya vuelta atrás. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar, pero supongo que dependería de las acciones, no solo de las palabras. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Isabela observó cómo la luz dorada iluminaba el rostro de Diego mientras hablaba de sus planes para el futuro, de cómo quería ahorrar suficiente dinero para mudarse a un mejor vecindario para Sofía, de sus sueños de tal vez abrir su propia agencia de diseño algún día. ¿Y tú?, preguntó Diego. ¿Cuáles son tus sueños? Más allá del trabajo, quiero decir. Isabela se quedó en silencio. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba eso. Sus sueños se habían vuelto indistinguibles de sus metas corporativas. Creo que me gustaría tener una familia algún día, admitió. Pero el tiempo pasa tan rápido cuando estás construyendo una carrera. Un día tienes 35 años y te das cuenta de que has estado tan enfocada en el éxito profesional que olvidaste construir una vida personal. 35. Se había ajustado la edad automáticamente, siguiendo las revisiones que había estado considerando para hacer su historia más creíble. No es demasiado tarde, dijo Diego suavemente. Sofía me enseñó que la familia no siempre se forma de la manera tradicional. A veces aparece cuando menos lo esperas. Sus miradas se sostuvieron un momento más de lo apropiado, y Isabela sintió algo que no había experimentado en años, la posibilidad de ser amada por quien realmente era, no por lo que había logrado profesionalmente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Emergencia. El cliente coreano amenaza con cancelar el contrato. Te necesitamos aquí ahora. Isabela miró la pantalla, luego a Diego, luego nuevamente la pantalla. ¿Todo bien?, preguntó Diego, notando su expresión. Por primera vez en su carrera, Isabela consideró ignorar una emergencia laboral, pero la responsabilidad de cientos de empleos pesaba sobre sus hombros. Tengo que irme, se disculpó, odiándose por la decepción que vio en los ojos de Diego. Pero las entrevistas están confirmadas. Todo va a salir bien. Mientras llamaba a un Uber, Isabela se volvió hacia Diego, que había insistido en acompañarla hasta la calle. Diego, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Si descubrieras que alguien que te importa ha cometido errores en el pasado, errores que te afectaron sin que esa persona lo supiera en ese momento, ¿podrías perdonar? Diego frunció el ceño, procesando la pregunta abstracta. Creo que dependería de si esa persona está genuinamente arrepentida y dispuesta a cambiar. Los errores se pueden perdonar. La falta de empatía, eso es más difícil. El Uber llegó, y mientras Isabela subía al auto, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Diego. Los errores se pueden perdonar. La falta de empatía, eso es más difícil. Pero, ¿qué pasaría cuando descubriera que su error había sido precisamente una falta de empatía? Isabela caminaba nerviosamente por su oficina en el piso 34 de Torre Manacar, observando la Ciudad de México extenderse ante ella como un mar de luces que comenzaban a encenderse en el atardecer. Había pasado 3 días desde su cena con Diego, y no había podido concentrarse en nada más que en las entrevistas que había arreglado para él. «Carmen, ¿confirmaste que Media Lab le ofreció el puesto?», preguntó por tercera vez en la mañana. «Sí, Isabela, te lo dije hace 1 hora. Le ofrecieron la posición de director creativo senior». Carmen cerró su laptop y la observó con preocupación. «¿Estás segura de que no quieres contarme qué está pasando?» Lleva semanas actuando extraño. Antes de que Isabela pudiera responder, el teléfono de Carmen sonó. Recepción dice que llegó Diego Vargas para la entrevista de las 4. Isabela sintió que el mundo se detenía. ¿Qué entrevista de las 4? Carmen revisó su agenda, confundida. La que programaste para el puesto de director creativo senior.
Dijiste que querías entrevistar personalmente a los candidatos más prometedores para el nuevo proyecto con Samsung. No, 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 no. Isabela se llevó las manos a la cabeza. Carmen, ¿cuándo programé eso? El lunes pasado. Dijiste, y cito textualmente, programa una entrevista con Diego Vargas para el viernes a las 4. Si su trabajo es tan bueno como dicen, quiero conocerlo personalmente. Isabela recordó vagamente haber dicho algo así mientras revisaba currículums, distraída pensando en Diego. No había conectado que se trataba del mismo Diego. ¿Isabela? Carmen la observaba alarmada. ¿Conoces a este candidato? El intercomunicador sonó. Señorita Morales, el señor Vargas está aquí. Isabela sintió pánico puro. ¿Cómo salgo de esto? Hazlo pasar, dijo con voz temblorosa. Carmen salió de la oficina y Isabela tuvo 30 segundos para componer una estrategia. Puedo fingir que no lo conozco. Puedo actuar profesionalmente. Puedo... La puerta se abrió y Diego entró, vestido con un traje que claramente había conseguido prestado o comprado de segunda mano, pero que le quedaba perfectamente. Llevaba su carpeta de trabajos bajo el brazo y una sonrisa confiada. Esa sonrisa se desvaneció instantáneamente cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela. El silencio en la oficina fue ensordecedor. «¿Isa?» La voz de Diego sonó como un susurro incrédulo. «¿Qué haces aquí?» Isabela se levantó lentamente de su escritorio, sintiendo como si estuviera moviéndose bajo el agua. «Diego, yo...» Los ojos de Diego recorrieron la oficina. Los diplomas enmarcados en la pared, el título que decía Isabela Morales, CEO, la vista panorámica de la ciudad, los muebles que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. Isabela Morales, leyó en voz alta como si estuviera descubriendo un idioma extranjero. CEO de Impulso Digital. Él lo sabe. Isabela vio el preciso momento en que Diego conectó todos los puntos. Las entrevistas que ella había conseguido, las coincidencias en el parque y el mercado, sus preguntas sobre perdón y segunda oportunidades. ¿Todo este tiempo sabías quién era yo? La voz de Diego subió una octava. ¿Sabías que trabajé aquí? ¿Que tú me despediste? No, Diego, escúchame. Yo no sabía hasta... ¿Hasta cuándo? Diego dio un paso hacia su escritorio, sus ojos brillando de furia. ¿Hasta que decidiste jugar conmigo? ¿Esto es entretenimiento para ti? ¿Ayudar al pobre diseñador que despediste para sentirte mejor contigo misma? No es así. Isabela rodeó el escritorio, tratando de acercarse, pero Diego retrocedió como si ella fuera tóxica. Yo genuinamente no sabía quién eras hasta que llegaste aquí hace 5 minutos. Diego soltó una risa amarga. ¿En serio? ¿Esperas que crea que la CEO de una empresa no revisa los nombres de las personas que despide? ¿Que todas esas coincidencias en los lugares exactos donde te dije que iba con Sofía fueron casualidad? Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Sé cómo se ve, pero tienes que creerme. ¿Creerte? Diego dejó caer su carpeta en el suelo y los diseños se esparcieron por el piso de mármol. Le hablaste a mi hija. Sofía confía en ti. ¿También eso fue parte de tu juego? Sofía no tiene nada que ver con esto, gritó Isabela. Mis sentimientos por ella, por ti, son reales. ¿Tus sentimientos? Diego la miró como si fuera una desconocida. No tienes sentimientos. Las personas como tú no los tienen. Solo ven números en hojas de cálculo, no vidas humanas. Cada palabra era como una bofetada. Isabela se aferró al respaldo de su silla ejecutiva. Diego, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo decidiste arruinar mi vida un viernes por la tarde? ¿Cómo pasé noches sin dormir preguntándome cómo iba a alimentar a mi hija? ¿Cómo tuve que pedirle dinero prestado a mi vecina de 70 años para pagar la renta? Isabela sintió náuseas. Yo no sabía... Exacto, no sabías porque no te importaba saber. Diego comenzó a recoger sus diseños del suelo con movimientos bruscos. Para ti éramos solo números. Empleado 247, empleado 248. Ni siquiera dignos de un nombre. Sí me importa, murmuró Isabela, pero su voz se perdió en la furia de Diego. ¿Sabes qué es lo peor? Diego se enderezó, sosteniendo los papeles arrugados. Que por un momento, por un maldito momento, pensé que había encontrado a alguien que me veía como persona.
Alguien que podría... Se detuvo negando con la cabeza. Pero solo era la mujer que destruyó mi estabilidad, divirtiéndose con las consecuencias de sus decisiones. Eso no es verdad. Diego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltear. ¿Sabes qué, Isabela Morales? Gracias. Me recordaste por qué no debo confiar en personas como tú. Diego, espera. Pero él ya había salido, cerrando la puerta con tal fuerza que los diplomas en la pared temblaron. Isabela se desplomó en su silla, enterrando la cara entre las manos. El silencio de la oficina la aplastaba. Por primera vez en años había encontrado algo más importante que el trabajo, y lo había perdido antes de darse cuenta de que lo tenía. Carmen entró discretamente unos minutos después, encontrando a Isabela inmóvil frente a la ventana. «¿Isabela? ¿Estás bien?» Isabela no respondió. Afuera las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, y por primera vez se sintió completamente sola en el universo. ¿Cómo arreglas algo que rompiste antes de saber que existía? La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. 5 días habían pasado desde la confrontación en la oficina, y Isabela no había dormido más de 2 horas seguidas. Se encontraba en su despacho a las 3 de la madrugada, rodeada de archivos de empleados despedidos, leyendo cada nombre, cada perfil, cada historia que había ignorado en su decisión ejecutiva de marzo. Diego Vargas, diseñador senior, 6 años en la empresa, evaluaciones excelentes, proyecto estrella, campaña Café Veracruz. Incrementó ventas del cliente en 340%. Había despedido a uno de sus mejores empleados por estar en la lista equivocada en el momento equivocado. Su teléfono había permanecido silencioso durante 5 días. Ningún mensaje de Diego, ninguna llamada. Carmen la había encontrado llorando en el baño ejecutivo el lunes, pero Isabela había inventado una excusa sobre estrés laboral. «¿Cómo está Sofía? ¿Pregunta por mí?» ¿Diego le dijo algo? Isabela había pasado por el Parque México 3 veces, esperando verlos, pero el área de juegos estaba llena de otros niños, otras familias. Había ido al mercado de Medellín el sábado, fingiendo comprar verduras mientras buscaba discretamente una cabellera rubia y una sonrisa de 4 años. Nada. Era como si hubieran desaparecido de su mundo tan súbitamente como habían aparecido. El miércoles por la noche, Isabela estaba revisando propuestas de nuevos clientes cuando su teléfono privado sonó. El nombre en la pantalla la hizo saltar. «Diego». «¿Diego?», respondió inmediatamente. «Isabela». La voz de Diego sonaba desesperada, quebrada. «Necesito... Sofía está en el hospital. No sé a quién más llamar». Isabela ya estaba buscando las llaves de su auto. «¿Qué hospital?» «Hospital General. Sala de emergencias pediátricas. Tiene fiebre muy alta y no puede respirar bien. Los médicos dicen que necesita estudios, pero la lista de espera... Voy para allá, ahora mismo». Isabela cortó la llamada y corrió hacia el elevador. Durante los 20 minutos de tráfico hasta el hospital, su mente era un torbellino. ¿Y si algo le pasa a Sofía? ¿Y si es grave? El Hospital General era un caos nocturno de luces fluorescentes y pasillos llenos de gente esperando. Isabela encontró a Diego en la sala de espera pediátrica, con la misma camisa arrugada que había usado 5 días atrás, el cabello despeinado y los ojos rojos. «Diego», lo llamó suavemente. Él levantó la mirada y por un momento Isabela vio solo a un padre aterrorizado, no al hombre que la odiaba. «Llegó hace 2 horas», dijo Diego con voz ronca. «Temperatura de 40 grados, dificultad respiratoria. Dicen que podría ser neumonía, pero necesita radiografías, análisis de sangre». Se pasó las manos por la cara. «La lista de espera es de 6 horas mínimo». Isabela no lo pensó 2 veces. Se dirigió directamente al mostrador de recepción. «Disculpe, soy Isabela Morales. Vaciló un segundo. «Mi ahijada Sofía Vargas necesita atención inmediata. ¿Con quién puedo hablar sobre acelerar los estudios?» La recepcionista la miró con cansancio. «Señora, todos los niños aquí necesitan atención inmediata». Isabela sacó su tarjeta de crédito platino. «¿Cuánto cuesta trasladar a una paciente pediátrica al Hospital Ángeles inmediatamente? ¿O pagar por atención privada aquí esta noche?»
En 15 minutos, Sofía estaba siendo trasladada a una habitación privada en el ala pediátrica del Hospital Ángeles Lomas. Isabela había pagado por el traslado en ambulancia, consulta con el pediatra de guardia, todos los estudios necesarios y una habitación para pasar la noche. Diego la siguió como en trance, cargando la mochila rosa de Sofía y un pequeño peluche gastado. «No tenía que hacer esto», murmuró mientras esperaban en el pasillo mientras examinaban a Sofía. «Sí tenía que hacerlo», respondió Isabela simplemente. Se sentaron en silencio en las sillas de plástico del pasillo. Isabela podía escuchar la respiración laboriosa de Sofía a través de la puerta entreabierta. Podía ver las manos de Diego temblando mientras se aferraba al peluche de su hija. «¿Por qué?», preguntó Diego finalmente. «Después de lo que te dije, después de cómo te traté, ¿por qué viniste?». Isabela lo miró, viendo por primera vez desde la confrontación al hombre que había conocido en la estación de tren. «Porque amo a esa niña», dijo con voz quebrada. «Y porque a pesar de todo, me importas». «Los dos me importan». Diego cerró los ojos. «Isabela, no digas nada», lo interrumpió. «Solo concentrémonos en Sofía». A las 4 de la mañana el doctor salió con buenas noticias. Bronquitis aguda, no neumonía. Con antibióticos y reposo, Sofía estaría bien en una semana. «¿Puedo verla?», preguntó Isabela. Diego asintió. Sofía estaba despierta pero adormilada, con una mascarilla de oxígeno que hacía que se viera aún más pequeña y frágil. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Isabela. «Tía Isa», susurró a través de la mascarilla. «Tía Isa». El corazón de Isabela se rompió y se reparó al mismo tiempo. «Hola, princesa. ¿Cómo te sientes?». «Mejor», murmuró Sofía. «¿Te vas a quedar?». Isabela miró a Diego, que observaba la interacción con una expresión indescifrable. «Si tu papá dice que está bien, me quedo toda la noche». Diego asintió silenciosamente. Isabela pasó la noche en una silla incómoda junto a la cama de Sofía, monitoreando su respiración, ajustando sus cobijas, cantando suavemente cuando la niña tenía pesadillas. Diego se quedó en la otra silla, y durante las horas más oscuras de la madrugada, su mano encontró la de Isabela sobre la barandilla de la cama. No hablaron, pero algo había cambiado. Cuando salió el sol, Sofía respiraba con normalidad y su fiebre había bajado. Diego acompañó a Isabela al estacionamiento. «Gracias», dijo. «No solo por el dinero, por quedarte, por todo. No tienes que agradecerme nada». «Sí tengo que hacerlo». Diego la miró directamente a los ojos. «Anoche vi quién eres realmente. No la CEO que tomó una mala decisión, sino la mujer que dejó todo para ayudar a mi hija». Isabela sintió lágrimas frescas. «Diego, sobre lo que pasó, lo sé», la interrumpió suavemente. «Sé que no sabías quién era yo. Lo vi en tu cara cuando entré a tu oficina. El shock, la culpa. No se puede fingir eso». Por primera vez en días, Isabela sintió que podía respirar completamente. «¿Podemos hablar cuando Sofía esté mejor?». Diego asintió. «Sí, creo que necesitamos hacerlo». Mientras Isabela manejaba de regreso a casa bajo el sol matutino, por primera vez en una semana, sintió algo parecido a la esperanza. 2 semanas después de la noche en el hospital, Isabela había tomado una decisión que habría sido impensable un mes atrás. Había cancelado su junta del consejo directivo para encontrarse con Diego en el mismo restaurante donde habían cenado antes de que todo se complicara. Esta vez, Diego llegó primero. Isabela lo encontró en la terraza mirando hacia la catedral, vestido con jeans limpios y una camisa azul que reconoció de sus encuentros anteriores. Ya no se veía como un hombre desesperado. Había recuperado parte de la dignidad que los despidos le habían arrebatado. «Hola», dijo Isabela sentándose frente a él. «Hola». Diego la estudió. «¿Te ves diferente?» Isabela se había dado cuenta de que había perdido peso en las últimas semanas, que tenía ojeras permanentes, que su ropa perfectamente planchada no podía ocultar el cansancio que la consumía. «Supongo que descubrir que eres capaz de causar tanto daño sin darte cuenta cambia a una persona». Diego asintió. «¿Cómo está Sofía?». «Mucho mejor, pregunta por ti constantemente». Diego sonrió ligeramente. «Le dije que estabas ocupada con trabajo, pero que te importa mucho,
que me importa mucho. Las palabras resonaron en Isabela como una absolución parcial. Diego, necesito que sepas algo. Desde aquella noche en el hospital he estado revisando cada uno de los expedientes de las personas que despedí. Todos. Isabela sacó una carpeta de su bolso. 63 empleados. 63 historias como la tuya. Diego abrió la carpeta y encontró hojas llenas de nombres, números telefónicos, situaciones familiares, proyectos en los que habían trabajado. María González, diseñadora junior, madre soltera de gemelos de 2 años. Luis Hernández, programador senior, mantenía a sus padres diabéticos. Ana Ruiz, community manager, estaba ahorrando para la operación de su hermano. Isabela. No, déjame terminar. Su voz tembló. Tomé esa decisión en una junta de 40 minutos, viendo solo números. Reducción de costos del 30%. Aumento en rentabilidad. Supervivencia de la empresa. Nunca pensé en las 63 vidas que estaba destruyendo. Diego cerró la carpeta lentamente. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Ya empecé. Isabela sacó su teléfono y le mostró una transferencia bancaria. Establecí un fondo de transición. 6 meses de salario para cada persona despedida, más recursos para capacitación y búsqueda de empleo. No es suficiente, pero es un inicio. Los ojos de Diego se abrieron. 6 meses de salario. Isabela, eso debe ser 2.400.000 pesos. Isabela se encogió de hombros. El equivalente a mi bono anual. Dinero que nunca debí cobrar a costa de ustedes. Diego la observó con una expresión que Isabela no podía descifrar. Pero eso no es todo, continuó Isabela. Cambié toda la política de despidos de la empresa. Ahora, antes de cualquier recorte de personal, tenemos que agotar todas las alternativas. Reducción de salarios ejecutivos, eliminación de bonos, recorte de gastos operativos. Y si aún así es necesario despedir gente, se hace con 30 días de aviso, paquetes de compensación justos y apoyo real para encontrar nuevos empleos. ¿El consejo directivo aceptó eso? Después de una pelea épica de 4 horas, sí. Isabela sonrió tristemente. Amenacé con renunciar si no implementaban los cambios. Aparentemente, soy más difícil de reemplazar que 63 empleados talentosos. Diego se quedó en silencio por un largo momento, procesando. ¿Por qué, Isabela? ¿Por qué cambiar todo esto? Porque conocí a un padre soltero que me mostró que detrás de cada número en mis hojas de cálculo hay una historia real. Porque una niña de 4 años me enseñó más sobre prioridades en unas semanas que todo mi MBA. Isabela tomó aire profundo, y porque me di cuenta de que el éxito no significa nada si se construye sobre la ruina de otras personas. Isabela, también tengo una propuesta para ti. Isabela sacó un documento. No como favor, no como culpa, como reconocimiento al talento que nunca debí dejar ir. Diego leyó el documento y casi se atragantó con su agua. Director de Innovación Creativa, con este salario, con equipo propio, presupuesto independiente y la libertad de rechazar proyectos que no te interesen. También incluye seguro médico privado para ti y Sofía, y un bono de incorporación para que puedan mudarse a un mejor lugar si quieren. Esto es... Isabela, no puedo aceptar esto. Es demasiado. ¿Por qué no? Porque siento como si estuvieras tratando de comprar mi perdón. Isabela asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Tienes razón, mi perdón no se puede comprar. Pero Diego, esto no es sobre mi culpa, es sobre reconocer que eres brillante en lo que haces y que mi empresa necesita gente como tú. Se inclinó hacia adelante. Además, hay una condición. ¿Cuál? Sofía tiene que aprobar tu decisión. Isabela sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Si ella dice que no confía en que su papá trabaje con la tía Isa, entonces el trato se cancela. Diego soltó una risa, la primera que Isabela había escuchado desde la confrontación. Esa es trampa. Sofía te adora. Lo sé. Isabela se encogió de hombros inocentemente. Entonces, Diego miró el documento nuevamente, luego a Isabela. ¿Puedo preguntarte una cosa? Lo que quieras. Esa noche en el hospital, cuando te quedaste despierta toda la noche cuidando a Sofía,
¿Lo hiciste por culpa o por amor? Isabela no vaciló. Por amor. Por ella y por ti. Diego dobló cuidadosamente el documento y se lo metió al bolsillo. Entonces acepto, pero con una condición mía. ¿Cuál? La próxima vez que Sofía se enferme, no importa si es un resfriado común, me llamas inmediatamente. No como jefe, sino como familia. Isabela sintió que los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Familia? Sofía te considera su tía Isa y yo... Diego extendió su mano sobre la mesa. Yo creo que podríamos intentar ser algo más que jefe y empleado. Isabela tomó su mano, sintiendo la calidez y la fuerza que había llegado a asociar con seguridad y perdón. Me gustaría mucho intentarlo. Por primera vez en un mes, el futuro se veía lleno de posibilidades instead de solo remordimientos. 6 meses habían pasado desde aquella tarde en la terraza del restaurante, cuando Diego aceptó regresar a Impulso Digital. Isabela se encontraba en el jardín de su penthouse en Polanco, decorando las mesas para la fiesta de cumpleaños número 5 de Sofía, cuando Carmen apareció con una torre de regalos envueltos en papel rosa brillante. Los proveedores ya trajeron todo lo de la piñata y el payaso llegará en 1 hora, anunció Carmen, quien había pasado de ser solo la asistente ejecutiva de Isabela a convertirse en la coordinadora oficial de eventos familiares. ¿Estás segura de que no quieres contratar más ayuda? Van a venir 15 niños. Isabela sonrió ajustando los globos dorados que Sofía había insistido en que fueran como los de las princesas. Podemos manejar 15 niños, Carmen. Además, Diego y yo ya tenemos experiencia con el caos organizado. Diego y yo. Esas 3 palabras seguían causándole una pequeña revolución en el pecho. En 6 meses habían navegado la transición de enemigos a colegas, de colegas a amigos, y finalmente, hace apenas 2 meses, de amigos a algo indefinible pero profundo, que los hacía sentir como una familia. Tía Isa, tía Isa. Sofía apareció corriendo desde el interior del penthouse, llevando un vestido amarillo con tul que había elegido porque las princesas usan amarillo cuando están muy felices. Detrás de ella, Diego caminaba con una sonrisa divertida, cargando una caja de decoraciones adicionales. ¿Ya llegaron mis invitados?, preguntó Sofía saltando de emoción. Aún no, princesa. Faltan 30 minutos, respondió Diego dejando la caja sobre una de las mesas. ¿Ya decidiste qué vas a pedir cuando soples las velas? Sofía se puso seria, como si estuviera considerando un asunto de estado. Ya sé qué voy a pedir, pero no se lo puedo decir a nadie porque si no, no se cumple. Isabela se agachó para quedar a la altura de Sofía. ¿Ni siquiera una pista pequeñita? No, es un secreto muy importante. Sofía se acercó al oído de Isabela y susurró, pero tiene que ver contigo y con papi. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. En los últimos meses, Sofía había hecho comentarios cada vez más directos sobre por qué Isabela no vivía con ellas, por qué no podía ser su nueva mami y cuándo iban a ser una familia de verdad. Diego, que había estado observando la interacción, se acercó y puso una mano sobre el hombro de Isabela. ¿Todo bien aquí, conspiradores? Papi, ¿ya le dijiste a tía Isa lo de la sorpresa?, preguntó Sofía sin saber que estaba revelando más de lo que debía. ¿Qué sorpresa? Isabela miró alternativamente a Sofía y a Diego. Diego se ruborizó ligeramente. Después de la fiesta, Sofía. Acordamos que después de la fiesta. Durante los siguientes 2 horas, el penthouse se llenó de risas de niños, música de cumpleaños y el caos organizado que Isabela había aprendido a amar. Vio a Diego interactuar con los otros padres, muchos de ellos compañeros de trabajo que se habían vuelto amigos genuinos, y sintió una satisfacción profunda al ver cómo había florecido en su nuevo puesto. Como director de innovación creativa, Diego había transformado no solo la imagen de Impulso Digital, sino su cultura interna. Sus campañas habían ganado 3 premios nacionales y, más importante aún, había establecido un programa de mentoría para empleados jóvenes que había reducido la rotación de personal en un 60%. El año pasado nunca imaginé que estaría organizando una fiesta como esta, le confesó Isabela a Carmen mientras observaban a Sofía soplar las velas de su pastel, rodeada de amigos y con los ojos brillantes de felicidad.
¿Te refieres a la fiesta o a tener una familia?, preguntó Carmen con esa perspicacia que había desarrollado después de años de conocer a Isabela. A tener una razón para organizarla, respondió Isabela. A tener personas que me importan más que los números trimestrales. Cuando los invitados se fueron y Carmen terminó de supervisar la limpieza, Isabela, Diego y Sofía se quedaron solos en la terraza, viendo el atardecer sobre la ciudad. «Tía Isa, ¿ahora puedo saber cuál es la sorpresa?», preguntó Sofía, acurrucándose entre Isabela y Diego en el sofá de exterior. Diego intercambió una mirada con Isabela. «Bueno, princesa, la sorpresa es que tía Isa y yo hemos estado hablando y queremos saber qué opinas sobre algo muy importante». «¿Qué cosa?». Isabela tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «¿Qué pensarías si te dijéramos que tu papá y yo estamos enamorados?». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿En serio? ¿Como en las películas de princesas?». Diego rió. «Sí, como en las películas de princesas, y queremos saber si te parecería bien que intentáramos ser una familia real». «Sí, sí, sí», gritó Sofía saltando y abrazando a ambos al mismo tiempo. «Era exactamente lo que pedí en mi cumpleaños. Sabía que se iba a cumplir». Isabela sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «¿Estás segura, princesa? Significaría muchos cambios». «Estoy segura, segura, segura», insistió Sofía. «¿Eso significa que va a ser mi nueva mami?». Diego miró a Isabela, y en sus ojos vio la misma mezcla de esperanza y vulnerabilidad que había sentido la primera noche que se conocieron bajo la lluvia. «Si Isabela quiere, y si tú estás de acuerdo, sí», respondió Diego suavemente. Isabela abrazó a Sofía más fuerte. «Me encantaría ser tu nueva mami, si tú me dejas». Mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de Santa Fe, los tres permanecieron abrazados en el sofá, ya no como la CEO, el empleado y su hija, sino como lo que habían estado destinados a ser desde aquella tarde lluviosa en la estación de tren, una familia. Isabela había aprendido que el verdadero éxito no se medía en ganancias trimestrales o reconocimientos corporativos, sino en los momentos como este, cuando el amor transformaba lo roto en algo más hermoso de lo que había sido antes. ¿Te gustó esta historia de amor y segundas oportunidades? Dale like y suscríbete para más historias que tocan el corazón. Y cuéntanos en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué calificación le das a esta historia?